Iglesia, buenos días. Te voy a invitar a ponerte en pie en esta preciosa mañana de domingo. ¿Cuántos disfrutaron la lluvia de ayer, de anoche? Qué bendición, ¿verdad que sí? Dice el Salmo 40, del verso 1 al 8. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Voy a repetir nuevamente el verso 8. Dice, iglesia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que esa sea nuestra oración en todo tiempo delante de nuestro Dios. Amén. Glorificar a Dios, al Padre del Señor, en Cristo nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificar a Dios, en Cristo abrazará. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En el Dios nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador. Eres el Salvador. No sé cuántos de ustedes se identifican con este coro que vamos a cantar, pero ciertamente a mí me pasa de esta manera. Por su gracia que nos levanta, es que hoy estamos en pie. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó,
me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. Dime que no pierdo en adoración. Es eterno, todos por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el amor de mi ser es contigo, está desde mí, Señor, nada para. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el amor de mi ser es contigo, está desde mí, Señor, nada Postrado soy, rindiendo el fin a los pies de Cristo. La grandeza de su gracia y amor a los pies de Cristo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Es el Señor. Postrado hoy, rindiendo el corazón a los pies de Cristo. La grandeza de su gracia y amor a los pies de Cristo. Clamamos santo, santo, santo. Clamamos santo, santo, santo.
Ciertamente, Dios, en esta mañana clamamos a tu nombre 3 veces santo para darte gloria y alabanza, porque solamente tú, Dios eterno, la mereces, Dios. Tú eres el creador, el sustentador. Tú sustentas no solamente el universo, pero también nuestras vidas, Señor amado. ¿Qué sería de nosotros sin ti? No sabemos, Dios. Ciertamente todo cuanto somos, todo lo que tenemos, todo lo debemos a ti, al Hacedor, al Creador, al Sustentador, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a Jehová Jireh, nuestra provisión, nuestra paz, nuestra alabanza, Dios. Queremos rendirla delante de tu presencia, solamente a ti la vamos a rendir. Queremos hacer este pacto contigo, Dios, esta mañana. Solamente a tu presencia nos vamos a postrar. Solamente tu nombre vamos a adorar. Solamente tu ley vamos a seguir. Anhelamos, Dios, anhelamos de tu presencia sobre nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Anhelamos de tu presencia, Dios. De tu sanidad, de tu provisión. Bendice, amado Dios, a aquellos que están en necesidad en esta mañana entre tu pueblo, aquellos que están en dificultades, en enfermedades. Padre amado, derrama de tu sanidad, de tu provisión. Padre, trae orden a nuestras vidas, aquellos que están en afán, en ansiedad, tanto estrés, Señor, en preocupaciones. Padre, trae paz, Dios. Cristo amado, tú dices en tu palabra, Jesús amado, tú nos enseñaste, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Padre, es lo que estamos haciendo en esta mañana. Además de rendirte adoración, estamos clamando a tu nombre. Especialmente queremos, Padre, que tú uses al pastor en esta mañana para que él pueda traer de tu palabra a nuestras vidas. Este servicio es para ti, para que tú recibas gloria y alabanza una vez más, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Dios. Amén. Iglesia, puedes sentarte. Dice Efesios 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo siempre le estoy diciendo este verso a mi hija. Este es mi verso preferido para ella. Yo le digo, tú eres hechura de Dios, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Pero hay una parte importante en este verso. Dice la palabra de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Mira, iglesia, en tu camino Dios ha trazado, ha puesto buenas obras. Nosotros solamente debemos de transitar por ella. Es importante permanecer en la voluntad de Dios. Es importante conocerla, pero también permanecer en ella. ¿Verdad que sí? Ahí no nos falta nada. Queremos aprovechar para darle la bienvenida. Si alguna persona que está en esta casa por primera vez, solamente levanta su mano, queremos conocerle. Allá tenemos 3 personas. Dios le bendiga a ustedes 3. Por allá tenemos 2 personas más y por favor, la iglesia quiere hacerle un reconocimiento que están acá entre nosotros. Solamente levanten su mano una vez más. Ella le va a alcanzar ahí una invitación. Por allá atrás teníamos 2 personas más. ¿Alguien por acá? ¿Alguna visita por acá? Tenemos 2 personas más por acá que nos están visitando. Son 7 personas en total. ¿Alguien más? Alguien más que están por primera vez entre nosotros acá en esta casa. Sí le pedimos a la visita, por favor. Allá tenemos otra persona que se siente como en su casa. Ustedes acá son muy, pero muy bienvenidos. Es un placer para nosotros recibirles. Qué bueno que están aquí alabando a nuestro Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Los niños pueden pasar con Leti. Este es el momento en que pueden pasar con Leti. Mientras ellos pasan, iglesia, saluda a tu hermano. Dale un Dios te bendiga bien grande, bien fuerte, al que tienes al lado, al que tienes al frente, al que tienes delante de ti, tócalo también, salúdalo. Muy bienvenido eres, iglesia. Hermanos, y vamos a cantar el himno número 116, un día. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más fuerte, Jesús descendió y al nacer de una virgen, los dioses
vez la segunda. Un día llegué al monte Calvario, un día sufriendo dolores, pena de muerte, esclavo del pecado, salvo de Jesús, pero me amaba, bueno salvó, y eres el único, victoria alcanzó, resucitado. Hombres, un día dejado su cuerpo en el vuelo, día tentado, devoto dolor, de vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, nuestro prometió. Vamos a leer la cuarta estrofa, ¿verdad? Todos, hasta el área de coro. Un día a la tumba lo ocultarle no pudo, ¿verdad? Un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar en su Padre, su trono ascendió, ¿verdad? Por eso cantamos, vivo me amaba, muerto salvó, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, nuestro prometió. Aleluya. Y ese día de verdad que cada vez se acerca más. La quinta. Un día otra vez viene con voz de arcángel, un día su gloria, Señor brillará. Oh día admirable que unido su pueblo, flores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene. Hay que decirles una vez más, un día Él viene, ¿verdad? Un día Él viene. ¿Cuándo creemos eso, verdad? Pues lo prometió. Aleluya. Ahora sí, la sexta, ¿habla? No, no hay sexta. Yo le pido a mi hermano a Jorge que pase acá adelante para que tenga la palabra. La lectura de la Biblia. Buenos días, vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al 10, de manera alternada. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
a hablar la palabra en Asia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Todos juntos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Bendice, Señor, esta palabra que ha sido leída en esta mañana y que produzca, Señor, fruto en cada uno de nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a entender por medio de tu siervo, Padre, que pongas tus palabras en él, que sea palabra tuya y no de hombre, oh Dios, y bendice a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, mientras cantamos también puedes traer tu ofrenda. Tenemos cele. Si alguien quiere utilizar este medio, que el Señor bendiga la ofrenda y dé sabiduría también a aquellos que tienen que ver con esto para administrarla. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Ciertamente, Jesús, tu iglesia quiere Abre verte. mis ojos, oh Cristo, oh, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Alaba a la iglesia. Abre mis ojos, oh Cristo, oh, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Queremos verte, Jesús. Yo quiero verte. Oh, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Rey de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, eres mi canción. Rey de mi corazón, tu nombre me guardará, mi vida rescatará, eres mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, Rey de mi corazón, tu viento me guiará, del ancla y tempestad, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi ser, el sol de mi vivir.
fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Rey de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, eres mi canción. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y sed. Descansa en ti, puedes ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedes ser feliz. Porque sé que estás orando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. Porque sé que estás orando tu perfecta voluntad. En mi vida estás orando tu perfecta voluntad. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Aleluya.
mi fe. Mi deleite en ti, por siempre. Mi deleite en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite en ti, por siempre. No hay nadie como Cántalo, iglesia. Díselo a tu Dios. solo Cristo. Que moriste, Jesús. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi corazón, toda mi fe, toda mi fe, toda mi confianza, toda mi seguridad, toda mi provisión, toda mi paz, todo viene de ti, Dios eterno. Cristo amado, tú cobraste nuestra redención en la cruz del Calvario y nos diste acceso al Padre y abriste nuestros ojos para ver de toda esta vida abundante que tú nos ofreces. Ciertamente, sin ti estaríamos perdidos, Jesús. No me canso de decírtelo. Jesús amado, gracias por el sacrificio de la cruz. Toda nuestra fe, toda nuestra confianza, todo nuestro corazón, queremos rendirlo a ti en esta mañana. Una vez más, Jesús amado, queremos tu ley en nuestros corazones. Queremos ser hacedores de tu palabra, entendidos en tu voluntad, Señor amado. Sabemos que tú has preparado estas buenas obras. Nosotros solamente tenemos que caminar por ellas, pero para caminar, para andar, necesitamos dos cosas: nuestra mirada fijada en ti y conocer, ciertamente conocer de este camino, de esta tu voluntad. No te canses, Señor amado. Ciertamente nosotros nos desviamos, nos descarriamos, nuestro corazón se va tras nuestros propios sueños y nos alejamos de ti, pero no te canses de atraernos, de hablarnos, de amonestarnos, de mostrarnos tu voluntad, Jesús. En tu nombre oramos al Padre todas estas cosas. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana, y mientras damos una oportunidad para que los jóvenes pasen a su clase dominical, pues aprovecho este tiempo para reafirmar la bienvenida a todas las personas que nos están visitando en esta mañana. Espero que se pueda sentir como en su propia casa, y hoy tenemos varios visitantes, ¿verdad? Entre ellos tengo algunos hermanos de allá de Nazaret, de New Jersey, que están por acá vacacionando, y no solo son de allá de New Jersey, de la iglesia Nazaret, sino también de mi pueblo, y de una época muy linda de mi infancia, de la cual ya muchos de esos recuerdos no están, pero qué gusto, ¿verdad?, que puedan estar aquí en esta mañana con nosotros. Tendremos una semana regular, toda esta semana va a mantenerse todo el calendario como lo tenemos regularmente. Eso quiere decir que el martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos a las 7:30, ¿verdad? De DEM se reúne. El miércoles estamos acá para el tiempo del estudio bíblico y la oración. Y estamos comenzando nuevo libro, ¿verdad? Cuarto libro del Pentateuco, lo comenzamos este miércoles, así que empezamos en el libro de Números. Y usted está invitado a participar. Ya hicimos Génesis, Éxodo, y acabamos de terminar el libro de Levítico, así que comenzamos con Números. Y si Dios nos permite,
llegaremos hasta Deuteronomio y habremos completado todo el Pentateuco acá los miércoles, ¿verdad? El viernes estamos, como es costumbre, con los hermanos en Los Robles a las 4 de la tarde y luego en la noche estamos con el ministerio de jóvenes acá y también el ministerio de padres que oran por sus hijos. Así nos reunimos allí en la carpa, ¿verdad? Y tenemos este hermoso tiempo que va creciendo en personas que se van envolviendo en este tiempo lindo de oración. El próximo domingo, pues estamos acá en nuestros horarios habituales, a las 10 de la mañana, nuestro servicio de adoración en español, 12 del mediodía, pues tendremos nuestro servicio de inglés y por supuesto nuestras respectivas clases de escuela dominical. Tengo entendido, ¿verdad?, que estamos estudiando ahora el milenio, ¿verdad?, con el hermano Jorge Rodríguez. Así que tiene usted una maravillosa oportunidad de aprender más acerca de la palabra de Dios. Y bueno, ya nos queda una semanita. El próximo domingo usted va a encontrar esto un poquito cambiado y transformado, porque ya estarán puestos todas las decoraciones y todos los adornos para comenzar nuestra escuela bíblica de vacaciones. Así que yo sé que los muchachos y los jóvenes están felices porque el viernes se acabaron las clases, ¿verdad? Y todos han podido ya pues empezar a disfrutar del verano. Nos estamos preparando, el tema de este año es el maratón de la vida. Estas postcards que están disponibles acá, las tenemos allí en la cabina de audio, usted puede tomarla para llevarlo, está disponible en nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales. También hay un videíto de promoción, no sé si lo tenemos por ahí disponible, Beto, ¿está? ¿No está ahí ahora? Ok, pero tengo otro video para compartir con ustedes en esta mañana. Y quiero que pongan atención porque a veces pensamos, ay, esto de la escuela bíblica, ¿verdad? Qué importante es sembrar la palabra de Dios en un niño. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. A veces pensamos que no estamos haciendo nada. No, aguántamelo ahí. Porque aquí hace 2 semanas pasó esto, ¿verdad? Ah, ok. Este es el video de promoción. A ver, lo tenemos aquí. Está disponible. I'm going to be the fastest runner. I'll be the highest jumper. And I'll run all the way to victory. And this is how I become the world's greatest athlete. Oh, sir, what do you think you're doing? What do you mean? I'm getting ready for the marathon. No, I don't think you understand what you're getting yourself into. What are you talking about? Well, it's funny because I think I learned this from my Bible study back in my church. But this is a marathon, not like a church thing. Well, that's exactly why you need my help. Es algo un poquito cómico y pequeño, ¿verdad? Pero aquí tenemos un famoso corredor de maratón que se está preparando, pero necesita aprender algunas cosas. Así que eso es lo que vamos a estar tocando. Pero quería compartir otro video hablando de la importancia. Hace 2 semanas acá tuvimos un servicio de bautismo y 7 personas, ¿verdad?, descendieron a las aguas del bautismo en testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Luego en la tarde pasó esto que quería compartir y que le pedí permiso a Abraham y a su familia para poderlo compartir con ustedes, porque creo que es algo que toca el corazón y que nos deja saber cuán importante es llevar la palabra a los niños. Ahora sí lo podemos poner, Beto, ese videito, ¿verdad? Es bien pequeño. ¿Tú crees en Jesús? Sí, ¿Tú hablas con Dios? sí, ¿Tú oras por mí? sí. ¿Tú sabes que los soldados mataron a Jesús? Sí. Entonces te voy a dar. Ok. Es algo bien tierno, ¿verdad? Y ya ustedes conocen a Tiago. Tiago es tremendo. Pero Tiago presenció el servicio de bautismo. Y luego en casa, pues a la piscina un ratito con el calor, ¿verdad? Pero miren las preguntas que él le hizo a su primo, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Tú oras por mí? ¿Verdad? ¿Tú hablas con Dios? ¿Tú sabes que los soldados mataron a Jesús? Esa es la pregunta que le hace, ¿verdad? Y después dice, bueno, pues yo te voy a bautizar. Él sabe que yo le hago preguntas a los candidatos allí, ¿verdad? Pero qué importante. Claro, su papá hace de Jesús en todos los dramas y él en los ensayos siempre está en el medio cuando los soldados están empujando a su papá, a Jesús, él es.
pero ha aprendido el Evangelio. Y miren, lo ha incorporado a su juego como un niño, ¿verdad? Pero qué importante es llevar la palabra. A veces no entendemos, ¿verdad? Pero la semilla está ahí. Así que gracias a Abraham y a Nessie por dejarme compartir, ¿verdad? Hermanos, invitemos, oremos y movámonos, ¿verdad? Para tener un buen campamento de verano este año. Bueno, quiero compartir con ustedes un tema en esta mañana que le he titulado Sensibilidad a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios. Y teníamos esta porción de la palabra de Dios hoy en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 16, los versículos del 6 al 10. Y me gustaría volver a leer ese texto. Escribe allí Lucas, ¿verdad? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esta es una porción muy importante y una porción con la cual yo me identifico mucho en mi vida y con el ministerio incluso que estoy haciendo en esta iglesia, ¿verdad? Con lo que estamos desarrollando acá ahora mismo en Sweetwater. Pero eso se los voy a contar un poquito más adelante porque este pasaje es tan especial. Pero el tema que quiero compartir hoy es muy importante porque tiene que ver con nuestra sensibilidad espiritual, a la manera en que Dios nos está guiando a su voluntad y cómo nosotros debemos aprender a someternos a la soberanía de Dios. Muchas veces la gente me pregunta, los hermanos me preguntan, pastor, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Y es una excelente pregunta y la respuesta, créanme, que no es tan sencilla. Hay mucho que explicar allí, ¿verdad? Dios puede usar diferentes formas, diferentes maneras para hacernos saber su voluntad y para guiarnos a esa voluntad. Eso puede ser, les digo, de muchas formas diferentes. Pero eso lo voy a dejar para otro sermón, ¿verdad? Otro día. Pero independientemente de la forma o de la manera en que Dios nos guía a su voluntad, hay una cosa que es muy crucial en este asunto. Y es una pregunta que les quiero hacer a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer la voluntad de Dios para su vida? A ver, quisiera ver manos. Ok. Algunos no están tan convencidos de eso, ¿verdad? Pero la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué harás una vez que la sepas? ¿Qué harás una vez que sepas la voluntad de Dios para tu vida? Miren, no existe ningún ser humano que no tenga una voluntad propia sobre su vida. Todos tenemos una voluntad sobre nuestras vidas. El problema es cuando esa voluntad propia me hace insensible a la voluntad de Dios. Mi voluntad personal. Cuando está por encima de la voluntad de Dios. Así que cuando generalmente una persona me pregunta ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Yo le contesto con algunas preguntas también. ¿Para qué quieres saber la voluntad de Dios? ¿Tú la quieres saber? ¿Para qué lo quieres saber? Y la respuesta es, o mejor dicho, o la pregunta es, ¿y estás dispuesto a obedecerla cuando la sepas? Vamos a hablar un poco de la sensibilidad a Dios y de la soberanía de Dios. Porque como cristianos se supone que todos nosotros tenemos una relación con Dios, ¿sí o no? Se supone que tenemos una relación, que tenemos un trato con Dios. Se supone que hemos aprendido a escuchar la voz de Dios en oración. Se supone que además todos nosotros conocemos
la palabra de Dios. Y todos estos elementos nos ayudan a conocer su voluntad. Déjeme decir una cosa, la voluntad general de Dios para sus hijos ya está revelada aquí en su palabra, perdón. Por ejemplo, usted no necesita consultar a Dios para saber su voluntad si se debe de casar con una persona en un yugo desigual. ¿Usted cree que usted tiene que consultar a Dios para eso? No, ya Dios nos ha dicho su voluntad para este asunto. Eso está revelado en la palabra. Sin embargo, usted sí debe de preguntarle a Dios y consultar a Dios quién es la persona correcta con la que yo me voy a casar. O sea, ya sé la voluntad de Dios de que no me una en un yugo desigual. Pero ahora quiero conocer una voluntad de Dios específica. ¿Y con quién es la persona, Señor, que yo me voy a casar? Eso solo para poner un ejemplo, ¿verdad? De cómo empezar a mirar este asunto. Pero una triste realidad dentro del cristianismo es que hay gran cantidad de personas que dicen conocer a Dios, que dicen amar a Dios, pero que no tienen ningún problema en vivir fuera de la voluntad de Dios. Y si somos cristianos, se supone que un cristiano aprende a vivir en la voluntad del Padre. Pero sí, me encanta decirle a todo el mundo que soy cristiano. Pero no tengo problema en vivir fuera de la voluntad de Dios. Son aquellos que han aprendido esto. Lo han aprendido de la oración modelo. Aprenden a decirle al Señor, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Pero en la tierra, ¿qué? En la tierra sigo haciendo los designios de mi corazón. Son aquellos que imitan a Jesús en palabras. Aquella famosa oración de Jesús en Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero al final termino haciendo mis deseos. Son aquellos que citan la palabra de Dios para decirle a Dios, tus pensamientos son más altos que los míos. Pero al final sucumben ante sus propios pensamientos. ¿No les parece que eso es una ambigüedad en el cristiano? Si yo le digo a Dios, hágase tu voluntad y no la mía, ¿por qué sigo haciendo lo que a mí me da el deseo? Si yo le digo a Dios, tus pensamientos son mejores que mis pensamientos, ¿por qué sigo haciendo lo que pienso yo y no lo que piensa Dios? Tenemos que tener cuidado, hermanos, en esto. Y nos encantaría saber la voluntad de Dios. Por eso digo, ¿y para qué? ¿Qué vas a hacer una vez que la sepa, verdad? La sensibilidad a la voluntad de Dios y su soberanía es saber que lo hemos puesto a Él por el capitán, por el guía, por el Señor de mi vida, que Él tiene todo el control, aunque yo no entienda, aunque no me parezca lógico, aunque tenga otras opciones en mi vida que pueden tener incluso una buena apariencia, puede parecerme algo lindo, algo bueno, algo piadoso. Él es soberano. Y Él tiene una voluntad para mi vida. Y yo debo rendirme a esa voluntad. Él tiene un plan porque Él sabe lo que Él hace. Porque a veces yo no entiendo lo que Él hace, pero yo confío en Él. Y aprendo a descansar en Él. Él sabe lo que usted y yo no sabemos. Pero quiero regresar a nuestra lectura devocional en esta mañana. Quiero que miremos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y déjenme ponerle un poquito en el contexto de lo que estábamos leyendo. Pablo y Bernabé habían regresado ya de su primer viaje misionero. Y llegaron hasta la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, de donde ellos los habían comisionado y los habían enviado. Y cuando ellos regresan, se encuentran que de Judea habían llegado algunos que estaban enseñando a los hermanos que había que circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés y si no, no podían ser salvos. Y dice la Biblia allí en Hechos capítulo 15 que hubo una gran discusión de Pablo y Bernabé con estas personas y esto motiva que suban hasta Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y algunos dicen este fue el primer gran concilio de la iglesia en el primer siglo. Y allí
en esa reunión se acordó no inquietar a los gentiles que se convertían al Señor con cargas que eran de la ley. Solo se les pidió a los gentiles que se apartaran de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Se recuerdan de ese texto? Y fin de la historia. Y mandan de regreso a Pablo, Bernabé, y también comisionan a 2 hermanos más, a Judas y a Silas. Y ellos vienen y le hacen saber a los hermanos en Antioquía, en Siria y en Cilicia, todo lo que habían dispuesto los apóstoles allá en Jerusalén. Y luego inician un segundo viaje misionero donde se separan Pablo y Bernabé. Se recuerda que tuvieron también una discusión por causa del sobrino de Bernabé, Juan Marcos, que los había abandonado en Panfilia. Y dice el texto que Bernabé se llevó a Juan Marcos y entonces Pablo partió a ese segundo viaje misionero con Silas. Así que ya los estoy poniendo un poquito en el contexto. Ahora, Pablo dice el texto que iba entregando a las iglesias lo que se había acordado con los apóstoles. Miren allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Todo este asunto en cuanto a los gentiles. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Y luego ellos parten a este segundo viaje misionero. ¿Cuál era el objetivo de este segundo viaje misionero? Pues lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 36. Vamos a ver cuál era este objetivo. Dice el texto, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo es que ellos están, ¿verdad? Así que el objetivo primordial es ir por las mismas ciudades que ya habían pasado en este primer viaje misionero para de alguna manera confirmar a los hermanos. Pero Dios tenía otros planes. Porque Dios es soberano, ¿verdad? Y es aquí donde entra este tema que yo les estoy compartiendo, la sensibilidad a Dios y el someternos a la soberanía de Dios. Quiero que miremos una imagen que puse, le tomé una foto, no está muy clara, pero quizás la pueden ver allí, ¿verdad? Del segundo viaje misionero de Pablo. Y vamos a seguir el cronograma de este viaje como lo describe también la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 16, en nuestra lectura devocional, los versos del 6 al 8, ¿verdad? Nos dice que en un momento de este viaje, cuando estaban atravesando Frigia, ¿verdad? Y están viendo allí, no tengo para ilustrar, pero espero que puedan ubicar a Frigia, ¿verdad? Acuérdense, salieron de Antioquía, acá a la derecha, ese puntito, ¿verdad? Antioquía de Siria. Y si usted sigue la línea roja, va a ver allí, ¿verdad? Frigia, Galacia, Bitinia, que se menciona, ¿verdad? Misia, que se menciona, y Troas, que es cuando se acaba ese arco grande, ¿verdad? Y es una ciudad portuaria. Quiero que lo miren allí, ¿verdad? Vamos a seguir allí ese cronograma, ¿verdad? Y nos dice que en un momento, cuando estaba atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, le fue, dice Pablo, me fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Hablar la palabra en Asia. Y llegando a Misia, un poquito más allí, ¿verdad? Intentaron irse a Bitinia, que es hacia la derecha, pero el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Tampoco se lo permitió. Entonces dice, pasando junto a Misia, llegamos hasta Troas, ¿verdad? Y Troas es una ciudad con puerto. Ahora, aquí surgen un montón de preguntas.
¿Por qué el Espíritu Santo le prohíbe que abren la palabra en Asia? ¿Acaso no merecían las personas que vivían allí conocer y escuchar el Evangelio? Bueno, pues la respuesta es sí, sí lo merecen, ¿verdad? Sí lo merecen y tienen tanta necesidad del Evangelio como cualquier otra persona. ¿Por qué el Espíritu Santo le prohíbe ir a la región de Bitinia? ¿Será que Dios no quiere que esas personas se salven? No. No podemos establecer una teología así, ¿verdad? Dios quiere la salvación de todo el mundo y que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio. Y desde el punto de vista humano, todos estos lugares parecían muy buenos para llevar la predicación del Evangelio. Vamos por allí y anunciamos allí el Evangelio. Vamos de camino por aquí, ¿verdad? Pablo y Silas salieron a confirmar a los hermanos en las ciudades donde ya habían predicado. Ellos estaban dispuestos a hablar en nuevas ciudades, porque ellos no tienen duda del llamado de Dios. Pablo no tiene ninguna duda del llamado que Dios le ha hecho para predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 13, versículo 2, se nos dice que cuando estaban ellos en la iglesia en Antioquía, ministrando, ¿verdad?, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Pablo no tiene ninguna duda de su llamamiento. Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios para Pablo. Pero Pablo tiene sensibilidad ahora para saber dónde es que Dios quiere que él predique el Evangelio, y no donde humanamente a nosotros nos parece que pudiera ser muy bueno predicar el Evangelio. Todos estos lugares que estábamos viendo en el mapa parecían geniales para ir y llevar la palabra de Dios, pero Dios tiene un proyecto. Y cuando Dios llama a alguien para que le sirva, nosotros debemos aprender a sumarnos al proyecto de Dios y no pensar que nuestro proyecto es la voluntad de Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros torcemos el camino y nos equivocamos. Es verdad que de momento Dios cerró la puerta para Pablo y para Silas en Asia y en Bitinia, pero muy pronto, ¿verdad?, ellos iban a saber por qué. Porque Dios estaba abriéndole puertas en otro lugar. Llegaron hasta Troas y allí Pablo tiene una visión en la noche, donde veía a un varón de Macedonia, que era la otra provincia. Y si podemos volver al mapa, vete un momento, por favor. Si usted mira allí en el mapa, Troas, ¿verdad?, acá, y ya ve que Macedonia es la parte izquierda arriba, extrema, ¿verdad? Y por eso dice, pasa Macedonia, porque tenía que tomar un barco para llegar hasta allí, ¿verdad? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y la pregunta es, ¿qué haría usted en los zapatos de Pablo? Y yo sé lo que usted me va a decir, porque usted ha leído la Biblia. Y usted diría, no, pues yo, claro, pastor, yo iría para allá porque Dios me está llamando. Sí, claro, hemos leído el Nuevo Testamento y sabemos lo que pasó. Pero, ¿sabe que Dios hace cosas como esta en su vida también? ¿Y a usted no le es tan fácil decidirlo como podemos decidir sobre lo que pasó con Pablo? Decidimos porque sabemos la historia, pero cuando nos toca vivirla nosotros en carne propia, cuando Dios nos está llamando y cuando de alguna manera Dios está abriéndonos una puerta, muchas veces dudamos en obedecer a Dios. Dudamos en obedecer a Dios. El texto dice que enseguida, y esto me encanta, ¿verdad? Enseguida Pablo entendió y dio por sentado que Dios lo estaba llamando a ir a Macedonia para anunciar el Evangelio. ¿Saben? Cuando comencé en la obra de Los Pinos, allá en Cuba, yo comencé el día 10 de septiembre del año 2001 mi seminario. Y recuerdo que en el segundo día de clases ocurrió el 11 de septiembre del 2001.
Todo el mundo se acuerda dónde estaba el 11 de septiembre. Pues yo estaba en mi segundo día de clases en el seminario allá en Cuba, en Oliver. Y yo recuerdo que tenía un profesor americano que estaba dándonos una clase precisamente del Pentateuco. Pero hizo una pausa y dijo, quiero decirles algo a ustedes. Éramos un puñado de jóvenes. Estábamos todos en el orden de los 20 y tantos años. Yo era uno de los más duritos y tenía 29 en aquel momento. Sí, era uno de los más duritos ahí en la clase. Los otros eran más jóvenes. Mi esposa estaba allí conmigo ese día. Y él dijo, ¿saben qué? Dios me puso a decirles a ustedes esto. Dios va a sacar jóvenes de aquí. Porque la obra es de Dios. Y va a llamar jóvenes de aquí. Y dijo, prepárense para obedecer a Dios cuando reciban ese llamado. Y luego agregó una frase que la he compartido en otras ocasiones y que esa frase siempre se ha quedado conmigo y se la regalo. Se la regalo en esta mañana también a usted. Pero él dijo, prepárense a obedecer porque obediencia lenta a Dios es desobediencia. Y eso se quedó conmigo. Obediencia lenta es desobediencia. ¿Saben? Estábamos en el mes de septiembre. En el mes de diciembre, Dios hizo un llamado fuerte a mi vida. Y no era al ministerio, ya yo tenía un llamado al ministerio. Ya estaba en un seminario, ya estaba en una iglesia, pero era una dirección que Dios quería dar a mi vida. Y era el hecho de traerme a este país. Y fue una crisis en mi vida muy, muy fuerte. Pero recordábamos aquella frase y recordábamos aquello que había dicho aquel pastor. Y aquel día cuando lo dijo yo sentí que aquello era para mí. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Que alguien ha dicho algo y dice, esto era para mí. Yo aquel día sentí que aquello era para mí. Y 3 meses después, aquello cobró vida para nosotros, ¿verdad? Y aquí viene mi conexión con este pasaje que estábamos leyendo en esta mañana y con este ministerio. Porque también el hecho de venir a Sweetwater no cambió para nada mi llamado, sino solo cambió el lugar a donde Dios te quiere llevar. Y yo recuerdo, allí en el año 2010, corría el mes de marzo del año 2010, creo que fue un 10 de marzo, si la memoria no me falla, que estuve en este púlpito predicando como un candidato, porque la iglesia estaba buscando un pastor. Me recibió el hermano Lázaro y un grupo de hermanos de esa querida vieja guardia, ¿verdad? Jorge y otros tantos que estaban acá. Y recuerdo que salí por esta puerta, por donde salimos todos los días ahora a tomar café. Salí por esa puerta con el hermano Julio Mondejar. Y salimos al patio y él empezó a enseñarme a los edificios de FIU y a hablarme de la universidad que estaba cerca y demás. Y en ese momento Dios trajo este pasaje a mi vida. Por eso es tan especial este pasaje para mí. Porque en ese momento me vino a mí este pasaje del varón macedonio y sentí que Dios me decía, pasa para acá y ayuda a esta gente. Y no es porque yo sea la gran ayuda ni nada, sino pasa para acá, porque aquí es donde te quiero. Y ¿saben qué? Yo tenía ya un llamamiento, yo estoy convencido de la voluntad de Dios para mi vida de predicar el evangelio. Yo había entendido ya un poco que Dios me quería en Florida, había aplicado en 2 o 3 iglesias, pero Dios no abrió puertas en ninguna de esas iglesias. Y como el que no quiere las cosas, apareció Sweetwater en nuestra vida por Pedro Hernández. Apliqué y creo que fui el último candidato que llegó acá. Y van 12 años de esta historia ya, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Van 12 años. Dios abrió una
puerta. Y Pablo vivía convencido de que Dios es el que abre puertas y cierra puertas en su vida y en su llamado. Miren, en 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9, miren lo que dice Pablo, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, ¿qué cosa? Puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Sí, había problema en Éfeso, ¿verdad? Y Pablo tuvo que lidiar. ¿Quién dijo que va a ser fácil? Pero Pablo estaba persuadido de que Dios le había abierto una puerta en Éfeso para que él anunciase el Evangelio. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 3, Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, ¿qué cosa? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así que Pablo le está pidiendo a estos hermanos, oren para que Dios me abra una puerta para predicar el Evangelio. Porque Pablo está convencido de que su llamado y su eficacia es donde Dios le abre puertas. No donde a mí me parece, ¿verdad? Y aquí es donde entra esto de la sensibilidad a Dios, a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Eso fue lo que llevó a Pablo hasta Macedonia, porque Dios había preparado allí un terreno fértil para la predicación de la palabra, y Pablo y Silas llegaron a la primera ciudad allí, que se llama Filipo. Leemos, ¿verdad? En la provincia de Macedonia, Filipo, y ahí leemos una historia maravillosa, ¿verdad? La historia de Lidia, aquella vendedora de púrpura que era de Teatira. Y leemos este maravilloso relato. Allí leemos la historia de un carcelero que se convierte porque Pablo había sido sensible y porque Dios había abierto allí una puerta para el Evangelio. Leemos esas historias porque Pablo estuvo dispuesto a obedecer. Y de allí fueron a Tesalónica, otra ciudad de Macedonia, donde la Biblia nos dice que hubo un gran alboroto y donde incluso experimentaron persecución, pero también donde un gran número de personas obedecieron a la palabra. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 2 al 4. Miren lo que dice Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esto es en Tesalónica, ¿verdad? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, ¿cuántos? Gran número. Y mujeres nobles, ¿cuántos? Porque Dios, no pocas, Dios había abonado un terreno para la predicación del Evangelio. De allí fueron a Berea, porque tuvieron que salir corriendo, literalmente, de Tesalónica, ¿verdad? Por la persecución de los judíos, y van a Berea. Pero en Berea dice que habían algunos judíos que eran más piadosos que los de Tesalónica, pero igualmente Dios había abonado un terreno. Y miren lo que dice allí en el versículo 12. Dice, así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera sido sensible al Espíritu Santo? Si Pablo no se hubiera sometido a la soberanía de Dios. Si Pablo hubiera dicho, no, aunque yo estoy sintiendo que no, pero para allá voy, para Frigia y me voy para Bitinia, porque a mí me parece que ahí hay mucha gente y esto pudiera ser muy, muy bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo prohibió. No dejó. Pero Dios había abierto una puerta y le enseña a Pablo cómo.
Queridos hermanos, no hay manera de ser más eficiente para Dios que viviendo bajo su voluntad. Y vivir bajo su voluntad implica estar haciendo lo que Él ha demandado de nosotros en el lugar donde nos ha abierto una puerta y en el momento que Él nos quiere usar. Saber lo específico de la voluntad de Dios demanda sensibilidad espiritual. Si no hay sensibilidad espiritual, no sabemos con precisión qué es lo que Dios quiere. Demanda de nosotros sometimiento a la soberanía de Dios. Señor, a mí me parece, pero si tú dices, ¿quién soy yo para discutir contigo, verdad? Tú eres soberano. Demanda de nosotros obediencia inmediata. Pablo tuvo aquella visión y dice que inmediatamente dio por sentado que Dios lo estaba llamando a Macedonia. Y se le olvidó todas las otras regiones, ¿verdad? No, Dios me está llamando allí y para allí voy. El problema, como yo mencionaba antes, es cuando la voluntad del hombre se interpone a la voluntad de Dios. Cuando queremos que nuestros planes sean aprobados por Dios y parezcan que son la voluntad de Dios. Y ese es el gran dilema del hombre, ¿verdad? A veces no estamos tanto mirando dónde es que Dios nos está abriendo una puerta, sino dónde nosotros podemos abrir una puerta. Y a veces hasta tiramos la puerta. Y después queremos que parezca que fue Dios el que abrió la puerta. Muchos de los fracasos que vemos hoy en día es precisamente por no conocer la voluntad de Dios. Tanto fracaso a título personal como a veces también a nivel ministerial. ¿Saben ustedes cuántos pastores han fracasado en sus ministerios por estar en el lugar equivocado? No, porque mira, se retiró el pastor fulano de tal y ahí, oye, esa iglesia es grandísima y tienen tremendo presupuesto y pagan bien. Yo he conocido eso. Nos da risa, pero yo lo he conocido, ¿eh? Allí pagan bien y dan tremendo paquete y seguro médico y no sé qué y para allá voy. Como dice la canción, ¿verdad? Y después queremos que eso parezca como que era la voluntad de Dios. ¿Saben? Lo que yo he aprendido en la Biblia es que cuando Dios verdaderamente llama, cuando es Dios el que verdaderamente está haciendo algo, no deja lugar a dudas. No deja lugar a dudas. No es fácil, es una batalla, es una pelea tremenda, pero uno llega al convencimiento de que es Dios. Y si uno no tiene ese convencimiento, uno no debería moverse del lugar. Y no estoy hablando solo de pastor. ¿Sabe? Dios llama a cada uno de sus hijos a diferentes cosas. A mí me gustaría cantar en la banda, pero a lo mejor no tienes el don. No lo tienes y Dios no te está llamando a eso. A lo mejor Dios te está llamando a servir la limonada y untarle la mantequilla al pan. Pero qué va, eso no. Pero Dios le ha dado a personas el don de servicio. Pero es que a mí me gusta la banda. A lo mejor te paras aquí y vas a ser un frustrado. Y a lo mejor puedes ser la persona más plena untándole mantequilla al pan. Hermanos, es donde Dios quiere usarnos. A donde Él nos llama, a donde Él nos abre puertas para que nosotros incluso podamos servirle. Y a veces es en lo más simple. A veces es en lo más simple. Pero ahí será donde seremos verdaderamente eficaces. A donde Dios nos llama. A donde Dios nos pone. No donde tú quieres ponerte. No es lo que a ti te gusta. Es a donde Dios te ha llamado. Termino haciendo algunas preguntas, hermanos. ¿Qué tan dispuesto estás? Si quieres saber la voluntad de Dios, ¿qué tan dispuesto estás a que Dios prohíba algo? Y a veces Dios nos prohíbe algo, ¿eh? Yo he tenido gente que a veces se ha molestado, no, porque
A mí nunca me han querido usar en esto. Es que nos damos cuenta que no sirve para eso. No tienes llamado para eso. No se trata de la persona, se trata de lo que Dios quiere, ¿verdad? No te enojes, ¿verdad? De alguna manera Dios lo prohíbe. Nosotros nos disgustamos cuando Dios nos prohíbe algo en nuestra vida, porque sencillamente es nuestro anhelo, porque era lo que yo quería, era lo que a mí me gustaba, pero Dios prohíbe. ¿Qué tanto te agradaría que Dios interrumpa tus planes y te muestre otros planes? Y Dios lo puede hacer, porque Él es soberano. ¿Acaso ustedes no creen que yo no tenía planes para mi vida? Pues sí, yo los tenía cuando era joven y Dios prohibió. Y Dios interrumpió. Yo quería ser arquitecto. Me encanta el lío de la construcción y todas esas cosas. Y yo quería ser arquitecto. Y de la manera más absurda en Cuba a mí me quitaron mi carrera. Y lloré y pataleteé y no lo entendí. Lo entendí después. Pero Dios prohibió. Y de una manera abrupta Dios me sacó porque Él tenía otro proyecto para mi vida. Pero eso no pasa con la vida mía, eso pasa con la vida de todos. Nos pasa a todos, ¿verdad? Dios interrumpe mis planes. Yo quería ser arquitecto, yo soñaba con sí, yo tuve sueños también. Ahora miro para atrás y le doy gracias a Dios por lo que Él hizo, ¿verdad? Y me siento contento, ¿verdad? ¿Qué tan efectivo para Dios te gustaría ser? Porque nos gusta servir, pero ¿qué tan efectivo para Dios a ti te gustaría ser? ¿Cuán dispuesto estás a obedecer a Dios? Porque Dios, sencillamente con una visión como le dio a Pablo, cambió su ruta. Dios con una palabra puede cambiar la dirección de tu vida. Él lo puede hacer. Él es soberano, ¿verdad? Así que experimentar todo esto va a requerir sensibilidad espiritual, sometimiento a la soberanía de Dios y obediencia absoluta a Dios. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto a eso, entonces vas a poder vivir eso que algunos por ahí llaman o mencionan, estoy viviendo en la voluntad de Dios. Eso es verdaderamente vivir en la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos corrige, nos exhorta, nos redarguye, nos instruye, Señor. Dios, qué importante es este pasaje, donde vemos un hombre como el apóstol Pablo, un hombre al que tú llamaste abiertamente a la predicación del Evangelio. Un hombre que dejó todo para seguir ese llamado. Pero un hombre que era sensible también a tu dirección. Que era sensible a tu soberanía. Que era obediente a la dirección que tú querías traer a su vida. Por eso, Señor, el apóstol Pablo fue un instrumento eficaz en tus manos. Como podemos serlo cada uno de nosotros. No somos ni mejores ni peores que el apóstol Pablo. Somos igualmente tus hijos, salvados por gracia, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y como mencionaba mi hermano este texto de la carta de Pablo a los Efesios, queremos andar en las buenas obras que tú has dispuesto de antemano para que estuviéramos en ellas. Pero la pregunta de muchos es, ¿cómo conocer cuáles son esas buenas obras? ¿Cómo conocer eso que tú has preparado, Señor, para que yo ande en eso? Pues necesitamos, Señor, sensibilidad. Experimentar, Señor, la dirección que tú quieres traer a nuestras vidas. Buscarte en oración, conocer tu palabra y vivir atentos, Señor, a las formas en que tú nos estás hablando.
Danos sensibilidad para que podamos dirigirnos verdaderamente a tu voluntad, para poder ser eficaces para ti. Ayúdanos a ver dónde es que tú estás abriendo puertas para nuestras vidas, para que te podamos servir, para que podamos vivir y experimentar eso que llamamos la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor, en lo personal, y ayúdanos también como iglesia a identificar las puertas que tú nos estás abriendo. Que esta palabra, Señor, quede en nuestra vida, y no solo como conocimiento, sino como obra, porque queremos vivir conforme a tu palabra, Señor. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Y pido todas estas cosas en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Recuerden que ahora podemos compartir.